Dios te bendiga grandemente y bienvenido una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí, gloria a Dios, para que conozcas el amor de la verdad, para que seas salvo, arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio, que fueron las demandas de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz y morir en la cruz del Calvario. El Señor dejó estas dos demandas para todos los hombres: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo puedes encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 15. El Señor dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas hechas por el Señor para que las almas, los hombres, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, pudieran ser salvos de la condena a la muerte en el infierno. ¿Por qué el arrepentimiento y la fe en el Evangelio para ser salvos? Porque todos los hombres cometemos pecados. Todos los hombres un día pecamos y fuimos separados de la gloria del Señor, de la gloria de Dios, porque Él es santo y aborrece el pecado. ¿Qué sucede? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que reconocer en qué situación tan crítica y grave está ante Dios. Cuando el hombre se arrepiente y reconoce que es un condenado, que está en el infierno, que va marchando al infierno, que solo falta la muerte física del cuerpo para partir a la eternidad separado por los siglos de la gloria de Dios, de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y de la única manera que puede ser salvo es poniendo fe en la obra sacrificial, judicial y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es el arrepentimiento que en el original griego, el lineal Francisco La Cueva, el original griego, la palabra es metanoia, es convertir, cambiar tus pensamientos de lo que crees tú de ti a lo que Dios ve en ti, de cómo tú estás parado ante Dios, y ahora cambies esa manera de pensar y reconozcas lo que te está diciendo Dios ahora mismo, que eres un pecador, que vas marchando al infierno y que siempre pecarás, lo quieras o no, contra Dios hasta el final de tu vida, porque ni siendo salvo podrás dejar de evitar cometer pecados. Lamentablemente esta condición la tenemos antes de ser salvos y después de obtener la salvación. Como bien dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne son los pecados que cometemos todos los hombres. Pues en el arrepentimiento es reconocer ante Dios que ya estás muerto espiritualmente. Y Dios no tiene conexión con los muertos. Como está escrito, Dios es Dios de vivos, no de muertos espirituales. Tu alma cuando cometió su primer pecado hace mucho tiempo atrás, pecado que ni siquiera recordamos, no recordamos los pecados de ayer o los de antier, vamos a recordar nuestro primer pecado para arrepentirnos de todos nuestros pecados, como te hacen ver o te hacen creer las religiones. Es el reconocimiento de esa incapacidad que hay en ti para no pecar contra Dios y que por ende estás condenado a la muerte eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Es decir, en resumidas, es reconocer que tú eres un condenado, y como el Señor decretó las actas condenatorias para toda alma que peca, se dejaron caer de ti, encima de ti o sobre ti desde el primer pecado cometido. Esas actas condenatorias están en Ezequiel 18:4. El Señor dijo: he aquí que todas las almas son mías.
Como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, que por un solo pecado ya estamos condenados todos. Y todos cometemos pecados, por lo cual no hay un hombre justo. ¿Qué sucede? Que Dios amó tanto, de tal manera al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces ante Dios esta incapacidad, esta bajeza moral, esta condición que tenemos todos y tendremos, lamentablemente, como te decía, hasta el final de tu vida física, cuando tú te arrepientes y reconoces esto ante Dios, tienes que poner tu fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue el condenado por ti, por mí y por todos, cuando Él cargó el pecado de todos nosotros, todos nuestros pecados, para que Él fuera el condenado a la muerte por nuestros pecados y de esta manera dejarnos libres de pagar nosotros la condena de nuestra alma en el infierno por causa de nuestros pecados. Dicho esto, te decía que cuando el Señor inició su ministerio en la tierra, hizo estas dos demandas para los hombres: arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, reconozcan en la situación que están ante mí y crean con fe que yo seré o yo fui el que murió en la cruz cargando todos tus pecados y así te salvé. Es decir, Él murió, Él cargó en la cruz con todos los pecados de toda la humanidad, de todos los hombres, desde el primero, que fue Adán, hasta el último hombre que pise esta tierra. Fueron remitidos todos esos pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sobre el cuerpo de Cristo, para que así se dejara caer sobre Él el acta de los decretos y fuera Él el condenado en vez de nosotros. Tienes que poner fe en esa obra. El Evangelio lo encuentras en 1 Corintios 15, 3 y 4. El apóstol Pablo decía así: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tienes que creer con fe, con todo el corazón. No es decir, sí, lo creo, Cristo murió por mis pecados. No, es creerlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que Él fue el condenado por ti, que Él te sustituyó a ti. Y realizando esto, esta maravillosa obra de salvación, esta buena noticia, estas buenas nuevas de salvación, queda tu alma libre de pagar la condena en el infierno, porque Él cargó y murió por tus pecados. Y si ya tú has quedado libres de pagar en el infierno por tus pecados, entonces ya ninguna condena hay para ti. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ninguna condenación hay para los que ponen fe en el Evangelio. Ninguna condenación. Has quedado libre. Es por eso la buena noticia, el buen anuncio o buena nueva de salvación. El Señor, antes de ascender a los cielos, en Marcos 16:16, comisionó a sus discípulos. Hoy día es la iglesia, los genuinos salvados. Comisionó a sus discípulos y les dijo, Marcos 16:16, que lo voy a leer según el interlineal griego, como está escrito. Y les dijo: yendo al mundo entero, proclamad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Así viene escrito en el interlineal griego Francisco La Cueva. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él crea y sea bautizado, fuere bautizado con el Espíritu Santo es el que el Señor pone en ti cuando detecta que en tu corazón creíste con fe en esta obra
en esta bendita obra de salvación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor detecta que tú has creído esto con todas las fuerzas de tu alma, cuando tú adquieres certeza de que ya tú nunca más serás condenado al infierno porque Cristo fue el condenado por tus pecados, por lo cual te dejó exento. Cuando el Señor detecta esto, eres bautizado con el Espíritu Santo y nunca más hay condenación para tu alma, porque creíste en la buena noticia, en el buen anuncio. El Evangelio que ha sido durante estos 2000 años, desde que nuestro Señor murió en la cruz hacia acá, ha sido trastocado de mil maneras, y hoy día los falsos predicadores te hacen acudir a las obras, atan cargas pesadas a los hombres que ni ellos mismos pueden llevar, te ponen a depender de tus obras para que seas salvo. En consecuencia, que el Señor ya dijo que Él nos salvó a todos, que todo aquel que crea en esta buena noticia, en este buen anuncio, nunca más perecerá, nunca más muerte para su alma en el infierno, porque ya Él fue el que pagó la deuda que a ti, a mí y a todos nos condenas. El alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Esas actas, esos decretos condenatorios fueron clavados en la cruz. Los cito, según Colosenses 2:14. Tengo Colosenses 2:14, exacto, dice así: cancelando el contra nosotros pagaré en decretos, que nos era hostil, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Te lo explico. Cancelando el contra nosotros pagaré en decretos. Mi deuda la ha cancelado. Mi deuda, la paga de mi alma en el infierno por mis pecados, la canceló y la ha clavado en la cruz, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. En Efesios 2:15 vemos que no solo nos quitó nuestra deuda de pecado, no solo eso, y así nos dejó libres, ha sido saldada la deuda, sino que también en Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya no tienes que cumplir la ley para ser salvo. Ha quedado abolida en la cruz del Calvario. ¿Y qué abolió Él en su carne? Las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? Los pecados. Los pecados los abolió, aboliendo en su carne, en su cuerpo fueron remitidos todos nuestros pecados, y así nos dejó exento. Y aún más, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En otras palabras, yo no tengo que esforzarme por cumplir los mandamientos para ser salvo. Ya, eso ha quedado abolido. Ahora, para ser salvo, solo se toma en cuenta mi fe en esa bendita obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió por todos nuestros pecados y así nos dejó libres de la condena a la muerte en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un muerto espiritual? Cuando tú eres un muerto espiritual, no tienes conexión con Dios. Asistas a la religión o a la congregación que quieras. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo por haberte arrepentido y creer con fe en el Evangelio, no tienes comunión con Dios. Por mucho que digas que sí, que tienes sueños, revelaciones, todo este tipo de manifestaciones, que si hablas en lenguas raras, todas estas cosas las hace el hombre procurando ser salvo. ¿Por qué? Porque no se ha sentido salvo. Es difícil de explicar, pero es muy fácil de entender. Cristo dijo: el que se arrepienta, el que reconozca ante mí que es un muerto, que está condenado al infierno, a la muerte, y que es un terrible pecador,
por muy bueno que se crea, es un terrible pecador hasta el último día de su vida física, el que no reconozca esto y no crea que yo fui el que morí por causa de sus pecados, por causa de sus desobediencias y porque todos pecaron y cometieron estos errores contra Dios, pecaron contra Dios y quedaron condenados, si no reconocen esto, morirán. Así ha dicho nuestro Señor. Buen día. Seguimos. Te vas dando cuenta de qué es lo que tienes, dónde tienes que poner tu fe. Te vas dando cuenta que tiene que haber una sustitución. Tiene que haber una sustitución. En uno de mis videos anteriores expliqué lo que es sustitución y lo que es sacrificio. Creo que por acá lo tengo. No sé si lo tengo aquí. Bueno, puedes buscar en el diccionario qué significa sustitución. Y eso fue lo que ocurrió efectivamente en la cruz del Calvario. Él, el justo, fue el condenado por los injustos. Él padeció lo que debemos, lo que tenemos y merecemos nosotros. Nosotros merecemos la muerte de nuestra alma en el infierno porque somos malos, porque somos pecadores y seremos así hasta el último día de nuestra vida física. Esto es arrepentimiento, esto es reconocimiento. Pero tienes que creer con fe que Él fue el condenado por tus pecados. Más nada. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vida por otra vida. La vida del justo, del inocente, por la vida del pecador y el culpable. Sustitución. Hubo una sustitución. Por lo cual, si tú crees en esta bendita obra y si ya alguien pagó tu deuda, la que tú debes con la muerte de tu alma, ¿por qué tendrías que volver a ser condenado nuevamente al infierno cuando ya hubo alguien, bendito sea por todos los siglos, que te sustituyó para dejarte exento de la condena? Esto fue lo que sucedió efectivamente en la cruz y como está escrito, está escrito. No te estoy citando nada de mi propia autoría. No estoy inventando nada, todo es basado o transcribí del interlineal griego a un cuaderno para tener más movilidad y lo puedas leer, pero está textualmente como está escrito. De hecho, fíjate la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, lo maravilloso y lo bendito que es nuestro Señor, que cuando Él inició su ministerio en la tierra, estaba reconciliándonos con Dios, no nos estaba acusando. Dice así, 2 Corintios 15, 5, 19, que Dios estaba en Cristo al mundo reconciliando consigo mismo, no teniéndoles en cuenta las transgresiones de ellos. Cristo no estaba teniendo en cuenta mis pecados para salvarme. Cristo estaba teniendo en cuenta mi fe en que Él era el que iba a ser condenado por mis pecados, no los pecados. Él no estaba teniendo en cuenta mis pecados. Él no estaba juzgándome conforme a la carne. Él estaba haciéndonos ver, Él nos estaba demostrando en el estado espiritual y condenatorio que estamos todos. Nos estaba más bien abriendo los ojos para que reconociéramos cómo estábamos ante Él, que nos arrepintiéramos y que creyéramos que Él iba a ser el condenado por nuestros pecados para dejarnos libres de la condena, lo cual fue un hecho. Bendita cruz del Calvario, bendito evangelio de salvación, porque ya nunca más seré condenado al infierno por mis pecados, porque aquel que fue condenado a la muerte por mis pecados fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años.
Mira, querido amigo, el Señor dijo así. Puedes leer. En Juan 10:9, Él ha dicho, yo soy la puerta. A través de mí, si alguno entra, será salvo. Y entrará y saldrá y pasto hallará. Él es la única puerta. Cristo, la fe en el Evangelio es la única puerta. No hay otra. No existe otra puerta. No existe una variante. No existe ninguna otra posibilidad de ser salvo, sino arrepintiéndonos y poniendo fe en la cruz del Calvario, en la buena noticia. Yo soy la puerta. A través de mí, si alguno entra, será salvo. Y entrará y saldrá y pasto hallará. Y más, en Lucas 13:24 dice, esforzaos por entrar por la estrecha puerta, porque muchos, digo a vosotros, procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la estrecha puerta, porque muchos, digo a vosotros, procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar, efectivamente, está siendo demostrado ante nuestros ojos, como muchos están procurando entrar. Sí, quieren llegar a la salvación, pero no han puesto fe, no han puesto fe en esa bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los ve procurando con sus propias obras, sus propios trapos de inmundicias, como dice el profeta Isaías, procurando ser salvos, aportando a una salvación que fue completamente consumada hace 2000 años. Peor aún, el Señor ha dicho que pocos son los que están encontrándolo. Esa puerta, pocos son los que están encontrándolo. Terrible, terrible y lamentable que hoy día la mayoría de los seres humanos no encuentran esa puerta, no se arrepienten y creen el Evangelio con todo su corazón para ser salvos. No la encuentran. Se desvían, buscan otros caminos, apartan y por lo cual no han creído con fe que han sido libres de la condena. No lo han creído, aún no lo han creído. Se han arrepentido de una manera superficial. Te explico que nos pasa a muchos cuando le predicamos el Evangelio a un perdido, el arrepentimiento. Muchas de esas veces dice, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecador y pecaré hasta que me muera, eso yo lo tengo más que claro. O sea, ¿te das cuenta por qué no solo es arrepentirse y reconocer que pecaré hasta el final de mi vida? No, no es solo eso, es reconocer que eres un muerto, que estás condenado al infierno. El infierno es real y que necesitas una sustitución, necesitas un salvador. Y ese salvador fue Cristo. Y ya pagó por ti hace 2000 años. Ahora solo te toca creerlo con todo tu corazón, creerlo, aferrarte a esa cruz. Es poderosa la salvación de nuestro Señor. Amén. Poderosísima. Porque cuando tú eres salvo, nunca más eres arrastrado por doctrinas extrañas. Nunca más cualquier cosa que oyes te hace dudar de esa salvación. No, porque ya lo fuiste. Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo y está escrito que el Espíritu te guía a toda la verdad. Nunca más juzgarás a las personas o a los hombres conforme a la carne. ¿Por qué? Porque entendiste que en ti no mora el bien, que en ti mora el mal y que tienes una ley que está arraigada a tus miembros, como dice el apóstol Pablo, que te hará pecar, que queriendo hacer el bien, haces el mal. Entonces, no puedo decirle a otra persona, eres pecador, porque yo también lo soy. Pero sí le muestras el camino a la salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo. ¿Ya entiendes? Ya entiendes que en la condición que estás tú de pecador, también estoy yo. Pero no estoy en la condición de condena que posiblemente estés tú ahora. Yo fui justificado por mi fe en el Evangelio. Y siendo un injusto,
y sin merecerlo, el Señor me ha declarado justo, me ha santificado, me ha apartado para Él. Y ahora, como soy apartado para Él, el Señor me demanda, como a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en Él crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Yo, como genuino salvado, te tengo que mostrar la puerta de entrada, predicarte la buena nueva que un día escuché y creí con fe, para que tú hoy lo escuches y lo creas con fe. Más nada tengo que predicarte para que tú seas salvo. Más nada, porque ya todo lo hizo Cristo. Como te decía, en el estado de muerte espiritual que estamos todos los hombres antes de ser salvos, todos estamos en estado de muerte espiritual. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo: por esto, como mediante un hombre el pecado en el mundo entró, y mediante el pecado la muerte, también así a todos los hombres la muerte pasó, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Si el apóstol Pablo está diciendo que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, ¿por qué tú dices que sí hay que perseverar, que sí hay que guardar santidad? No, querido amigo, triste, es muy triste si aún permaneces en esta condición. Tú tienes que ser justificado por aquel, tú tienes que creer en las virtudes de aquel, no poner fe en ti, en tus obras para ser salvo. En mí no hay nada bueno, en mí lo único bueno es Cristo, gloria a Dios. Yo no puedo hablarte de mi conducta moral ahora siendo salvo, porque vagamente ha cambiado, pero sí mi conducta espiritual, y hemos sido renovados o vamos siendo renovados en una buena conciencia a Dios, siendo salvos. ¿Entiendes? Porque el Espíritu te guía a toda la verdad, pero no antes de ser salvo, sino después, cuando te arrepientes y crees con fe que Cristo fue el condenado por tus pecados y así te salvó. Ya te expliqué qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Anuló las actas de los decretos que eran contra ti para dejarte libre de la condena. Y abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Nadie puede cumplir la ley. Y además, como está escrito, y que por la ley nadie se justifica, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Ya entiendes? De nada te sirve seguir perseverando, seguir guardando santidad para ser salvo. No, amigo, no. Qué error. Yo espero que te haya sido de bendición. Yo espero que te haya sido de bendición estas charlas que te estoy dando, y te repito una y otra vez. Si eres uno de mis seguidores en mis videos, gloria a Dios, te vas a dar cuenta que nunca me voy a salir de la línea del Evangelio, porque esto es lo único que salva. Yo no puedo predicarte otra cosa, no puedo predicarte escatología, no puedo predicarte profecía, otras cosas que no salvan, que son reales, están en la palabra de Dios. Y como está escrito, la suma de tu palabra es verdad. Pero yo no saco nada, no gano nada con predicarte otra cosa que no sea el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Como te decía, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y 1 Corintios 15:3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto creyéndolo con fe, esto con fe, escúchame, con fe, con todas las fuerzas de tu alma. El Señor te bautiza con el Espíritu Santo y eres salvo. Y eres guiado desde ese momento a toda la verdad.
no a una parte, no a un pedazo, no a errar en algo y en otro acertar. No, el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. El Señor tiene que poner el aceite en ti, tiene que sellarte con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida, hasta que Él venga por su iglesia o hasta que tu cuerpo, tu corazón deje de latir y tu alma parte a la eternidad con nuestro Señor. Pero ahora es que tú tienes que arrepentirte y creer, no mañana, no en un rato, ahora que estás escuchando el amor de la verdad para que seas salvo. No te estoy hablando de tus pecados, no te estoy mandando a arrepentirte de tus pecados, te estoy mandando a reconocer ante Dios en el estado moral, judicial, que estás ante Él, condenado a la muerte por haber pecado, destituido de la gloria de Dios y eres un muerto espiritual. No te escucha el Padre, no te escucha el Señor, no te puede escuchar porque tú eres un muerto y Él no tiene trato con muertos espirituales, sino con vivos, con el espíritu nacido de nuevo por la fe en el Evangelio. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima.